Dios les bendiga, hermanos amados. En esta ocasión queremos hablar de la palabra del Señor y compartirla con usted, esperando y confiando en el Señor que todo está bien. La palabra del Señor dice que Él es la seguridad por todos los siglos. Así que nuestra confianza siempre está y estará en Jesucristo. Él es la roca de los siglos. Él es el que sostiene las generaciones una tras otra. Es Jesús y su palabra. Por eso es que nosotros no podemos vivir sin la palabra de Dios. Y cada vez que nosotros leemos la palabra, nos da vida a nuestro espíritu. Y es debido a eso que una persona, aunque va creciendo en la edad, en el cuerpo, mientras tiene la palabra de Dios, la persona siempre está contenta. No que no confronte situaciones complicadas en la vida, pero con Jesús nosotros podemos pasar por esas situaciones. Jesús dijo, no temas porque yo estoy contigo, Isaías. No desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Usted puede oír estas bellas palabras? Es hermoso. Oiga como dice, no temas porque yo, Dios, estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios. Que te esfuerzo. ¿Cuándo nos esfuerza? Pues cuando estamos en la situación complicada. Ahí nos da fuerzas. ¿Y dónde nos da fuerza? En nuestro espíritu. Ahí es cuando nos da su palabra y nos dice, no temas, yo estoy contigo. Vamos hacia adelante, sigue hacia adelante, porque yo nunca te voy a dejar, dijo el Señor. Así que, hermanos y hermanas, es hermoso tener la confianza en Dios, porque aunque nuestra edad va avanzando, nuestra confianza en el Señor cada vez es mayor. ¿Por qué es mayor? Porque mientras la persona va perdiendo fuerzas físicas en su cuerpo, va aumentando sus fuerzas espirituales en Dios. Más confianza hay en Dios. Ya no dependemos mucho de nuestra fuerza, sino que ahora nuestra fuerza, nuestra confianza es Dios mismo. Por eso David dijo, no te olvides de mí cuando estoy en las canas. ¿Por qué? Porque David sabía que en el tiempo de las canas la fuerza física se disminuye, pero la fuerza en el espíritu se aumenta porque dependemos totalmente de Dios. ¿Sabe, hermano y hermana? Y es hermoso. Mientras más aumenta nuestra edad, deberíamos tornarnos más espirituales. Quiero decir, más lectores de la palabra, más oración al Señor, más alabanzas al Señor. Deberíamos tornarnos como David, una alabanza para Dios, que nuestra vida fuera una alabanza continua al Señor. Eso es hermoso. Así debiera terminar un creyente cuando termine en su cuerpo. Pues ya no tiene la fuerza física para hacer los trabajos que tal vez hacía en sus 20, sus 30, 40. Tal vez ahora tiene 70 y 80 quizás. No importa, usted puede todavía hacer acciones de justicia, pero enseñando a otros, habilitando a otros y haciendo así su conocimiento, lo transmite a otras personas para edificarlos, para capacitarlos, y usted está haciendo esas obras para ese tiempo. Cuando uno llega a la edad así mayores, debemos compartir el conocimiento que Dios nos ha permitido para que otros se habiliten. Son obras que son muy bonitas cuando estamos llenos del amor de Dios, y es hermoso compartir lo que Dios nos ha dado, porque entonces las personas también se regocijan cuando aprenden cosas
se ponen contentos. Yo he visto esa misericordia en mi vida. Me da mucha alegría que otras personas aprenden a hacer cosas y los veo a hacer las cosas. La verdad le digo, yo me pongo contento, aunque el beneficio directamente es para ellos, pero yo me pongo feliz de verlos habilitados haciendo las obras que deben hacer para que puedan obtener lo que ellos necesitan para su vida diaria. Muy bien, así que Dios me los bendiga mucho, estamos felices de eso. Pero hoy quiero hablarles de la integridad. ¿Qué es integridad? Integridad es unirse a Dios en pensamientos, decisiones, palabras y acciones. ¿Cómo nosotros podemos unirnos con Dios? En nuestra mente, en nuestra alma, quiere decir nuestra alma es nuestra voluntad y nuestras emociones. ¿Cómo nos podemos unir con Dios? Porque Dios quiere que lo amemos con toda la mente, con toda el alma, con todo el corazón y con todas las fuerzas, para que lleguemos a ser integrados, quiere decir integrarnos en Dios. Porque tú y yo, toda persona en la tierra, el mandamiento de Dios es que lo amemos de esa manera. ¿Por qué Dios quiere que lo amemos de esa manera? Porque solo cuando lo hacemos nos integramos a Dios. No nos integramos a Dios físicamente ahora, pero nos integramos a Dios espiritualmente cuando conocemos su palabra y nos sometemos a ella, nos vamos integrando a Dios. Quiere decir, empezamos a obedecer a Dios sin verlo. Eso se llama fe. Nosotros vivimos por fe, por lo que creemos que Dios dice. Entonces lo obedecemos y así es como nos vamos integrando en Dios. Jesús fue el ser perfecto, integrado a Dios completamente. Es el único ser que nunca se desintegró de Dios, pero todo ser humano fuera de Jesús hemos sufrido desintegración. En Lucas capítulo 2, déjeme leérselo, dice déjeme leérselo, Roy Jesús, capítulo 2 de Lucas y el verso 52. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Jesús creció así, es el único ser que ha estado en la tierra que creció integrado a Dios. Pero de ahí fuera, todos hemos sufrido desintegración. Y esa desintegración de Dios nos vino por el pecado. Y el pecado nos ha hecho mucho daño. Y por eso es que cada quien hace lo que quiere, como quiere. Y por eso usted ve dolor. Por todos lados mira dolor. La gente pregunta y dice, ¿por qué si Dios no controla a los que son malos? ¿Por qué pasan estas cosas? ¿Por qué la gente hace sus comentarios? La situación es que Dios nos dio voluntad a todos. Y en esa voluntad, Dios le dio el derecho a cada individuo de decidir y hacer como piensan que es correcto o lo que ellos quieren hacer aunque es malo. Dios, ¿por qué si es Dios nos deja hacer lo que queremos? Porque no podría Dios juzgar a una persona si Dios le forza a hacer lo que Dios le dice. ¿Cómo lo juzgaría si no le dio la libertad de decidir en sus actos? Por eso es que Dios va a juzgar a la gente, o lo juzga, porque nos da libertad de decidir entre el bien y el mal. Y la gente que hace el mal lo decide hacer. ¿Y por qué Dios no lo para? Porque Dios le dio la libertad de decidir. Ahora, eso es muy importante. Usted y yo tenemos la misma libertad que Dios nos da a cada ser humano de decidir entre obedecer a Dios o no obedecerlo. Entonces, nosotros sabemos, por ejemplo, que Dios dice, perdona con quien te has ofendido, perdónalo.
Pero si usted nota, nuestra alma dice, no, yo no puedo, no voy a perdonar a esta persona. No, 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 nunca lo perdonaré. Ve, Dios dice, perdónalo y nuestro yo, nuestra alma dice, no, yo nunca lo perdonaré. Ve, hacemos lo que queremos y dejamos a un lado la voluntad de Dios. Entonces el día que venga el juicio, la persona va a recibir esa consecuencia. ¿Por qué? Porque no obedeció a Dios. Por eso la palabra en 2 Corintios 5 y el verso 10 dice que el Señor en el día del juicio va a juzgar los actos que hicimos, buenos o malos, mientras estuvimos en el cuerpo. Es importante que entendamos todo esto para que nos podamos integrar. ¿Cómo nos integramos a Dios? Dios nos dice que perdonemos, perdonemos. Pero es que mi alma no quiere. No importa que no quiera, ella debe obedecer a Dios. Porque si obedece va a tener la bendición de Dios. Porque si obedece va a tener paz. Porque si obedece va a tener la protección de Dios. Todo eso es muy importante. Así que integrarnos a Dios, nos integramos cuando nosotros conocemos su voluntad y nos sometemos a la palabra de Dios, nos estamos integrando en Dios. Ahora, la palabra integridad significa algo entero, algo que no ha sido, como digo, alterado por el mal. Dios es perfecto. Dios no hace, Dios no miente, Dios no odia, Dios no tiene esas cosas. Dios es puro, es justo, es recto. Y nosotros, cuando pensares o deseos o cosas malas nos tocan, el riesgo es que terminemos haciendo una obra injusta, una obra mala. Y cuando hacemos eso, significa que estamos desintegrados, desconectados de Dios desde nuestro espíritu, porque nuestro espíritu está recibiendo una información errónea y nuestra alma se está sometiendo a esos pensamientos y el cuerpo va a terminar haciendo obras incorrectas que no le agradan a Dios. Y la persona va mostrar por sus actos que es una persona mala. Por eso la gente dice, ese es malo, aquel nunca hace el bien, porque en su mente está recibiendo información errónea, fuera de la voluntad de Dios, y por eso ves actuar a las personas como lo hacen, porque no tienen conocimiento de Dios, no tienen la palabra de Dios, no la tienen. Están viviendo todas esas gentes por sus sentidos naturales. No están recibiendo el conocimiento de Dios. Y por eso ves vidas entregadas a los vicios, a la prostitución, al crimen. Todo eso, sus vidas no tienen la palabra de Dios. Tal vez tú digas, pero yo no ando en eso. Pero también tal vez mientes. Tal vez robas, tal vez haces fraudes. No sé qué hagas, pero lo que sí sé, que no estás integrado a Dios, porque Dios no hace eso. Y mientras hacemos algo que no hace Dios, eso te debe decir peligro. Estoy desintegrado, estoy fuera de la voluntad de Dios, estoy haciendo lo que quiero y esto es perjudicial para mi ser. Porque solo podemos integrarnos a Dios mientras estamos en el cuerpo. Una vez que la persona muere, ya no se puede tener ningún cambio. Así como cuando muere físicamente, así va a quedar eternamente. No va a poder cambiar nada. Cuando la gente hace cosas que para esto, que para lo otro, para que lo saquen, no lo sacan de nada. Es una mentira. Tú decides, solamente tú puedes decidir cómo va a ser tu eternidad, por lo que tú te integres hoy a Dios. Si no lo decidiste tú, nadie lo puede decidir por ti. Dios nos da a todos la voluntad y eres tú quien estás decidiendo. Lo que tú piensas, lo que tú haces, lo que tú deseas,
No lo decide otro por ti, eres tú quien lo estás decidiendo. La vida que tienes no la tienes porque otros te han forzado a hacerlo, es porque tú lo has querido, tú has decidido eso, tú quieres eso, tú piensas eso, tú haces eso. Por eso es la vida que tú tienes. Si no es la vida de Dios, déjame decirte que obviamente tu futuro no es halagador. Tu eternidad será una vida sin Dios y eso es terrible. Tal vez para algunos sea un juego escuchar esto, pero déjame decirte que nadie de los que han salido de su cuerpo y no se integraron en Jesucristo, ellos no están pasándose unas buenas vacaciones en el fuego. Eso no es una mentira, es la realidad donde todos los que llegan al infierno, todos están arrepentidos, pero nadie puede salir de ahí. Porque solo tienes la oportunidad de ser salvo mientras estás en el cuerpo. Solo aquí, mientras estamos en el cuerpo, podemos ejercitar nuestra voluntad con libertad y hacer lo que queremos. Pero fuera, una vez que el cuerpo se es quitado, ya no puedes decidir. Ahora recibirá, por eso dijo, recibirá las consecuencias de sus decisiones. En Hebreos 9:27 dice, porque está establecido por Dios que el hombre muera una vez y después de esto el juicio. Dios nos va a juzgar, no solo de lo que hacemos, pero también las palabras que hablamos. En Mateo capítulo 12, el verso 36, el Señor dijo, por tus palabras serás justificado o por tus palabras serás condenado. ¿Ves? Lo que tú dices, lo dices porque tú quieres decirlo, o por lo que tú entiendes, o por cualquier cosa. Pero tú decides. Y esos actos que hacemos van a ser juzgados por Dios cuando tengamos que dejar el cuerpo, después que dejamos el cuerpo. Así que la voluntad de Dios es que nos integremos a Él. Y este es lo que quiero compartir con usted. Para mantenerse integrado a la voluntad de Dios debemos hacer lo que hace nuestro Señor Jesucristo en el Salmo 45:7. ¿Qué hace Dios? ¿Qué dice que hace? ¿Qué hizo Jesús ahí? La única manera de mantenernos integrados es esto. Dice que Jesús dice, has amado la justicia y aborrecido la maldad. Esas son las cosas que debemos hacer. A amar la justicia, lo recto, lo que dice Dios, amamos eso. Pero a la maldad la tenemos que aborrecer. Aborrecer significa un rechazo con violencia. Así con violencia, con enojo, con enojo. Cada vez que un pensamiento malo toca tu mente, tú tienes que aborrecer, reprenderlo en el nombre de Jesús, ese pensar que está tocando tu mente, y echarlo fuera de tu mente, en el nombre de Jesús. Porque si no lo haces, entonces, si tú no lo derribas y lo echas fuera, entonces terminará la persona haciendo lo que el enemigo le está poniendo en su mente. Así es como las personas se desintegran de Dios, con un pensamiento. Todo empieza en la mente. Cuando tú ves acciones de la gente, no es un accidente, no hay accidentes. Todo viene por ahí, por la parte espiritual. De ahí viene un mal pensamiento y de ahí se genera todo lo que sigue, los malos deseos, las malas palabras y las malas acciones. Empiezan en sus mentes. Entonces, ¿qué debemos hacer cuando un pensar malo nos toca, que nos quiere desintegrar de Dios? Debemos aborrecerlo, porque Jesús aborreció a la maldad y amó la justicia. ¿Ves? Si tú y yo amamos la justicia está en la palabra de Dios, cuando tú la conoces y meditas en ella y te dedicas a hacer lo que el Señor dice, tu vida va a ser preciosa. La verdad te digo, no va a ser una vida perfecta, pero vas a vivir en esta tierra como hombre, como persona, pero vas a estar contento. A pesar que las cosas no te salen como tú quieres, tú vas a estar contento. Es algo maravilloso. Es algo bonito, la verdad te digo, ojalá que tú puedas y quieras esta vida.
Entonces, el íntegro es una persona obediente a la palabra y complace a Dios. Esto en San Juan 14:30, Jesús dijo eso. Voy a leértelo, mira cómo dice, San Juan capítulo 14 y el verso 30 dice esto. Dijo Jesús a sus discípulos: no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. ¿Cómo es que Jesús, dice el príncipe, el diablo, viene a mí, pero en mí no tiene nada? ¿Cómo es que el diablo no le logró poner nada? ¿Cómo el diablo no logró desintegrarlo? Quiere decir, desconectarlo. ¿Cómo no logró el diablo hacer que Jesús desobedeciera a Dios? Eso es exactamente. Entonces, Jesús, para poder impedir que no lo desconectara, él tuvo que amar la justicia y aborreció cada pensamiento. El diablo no viene y tuerce el brazo a la gente. No. Es un pensamiento. Es un pensar que llega a la persona. Mira, miéntele. Mira, ¿acaso tú no sientes cuando vas a mentir? ¿Acaso tú no eres consciente cuando vas a decir una mentira? Todos somos conscientes. Antes de que vayamos a mentir, tú sabes que es mentira. Y ese no es Dios. Ese es exactamente el diablo, porque es el padre de todas las mentiras. Y cuando la persona se deja, le pone ese pensamiento, después de que miente la persona, y que le creyeron a la gente que le tuvo que decir la mentira, se siente como contento. Pero es una mentira. Y vas a ver el resultado después de eso, va a ser tristeza. La persona se va a sentir mal y en la vida no le va a ir bien. Va a tener resultados malos detrás de eso. Toda persona que fluye por la mentira, siempre le pasan tres cosas. El diablo solo hace tres cosas. Le roba su voluntad. Quiere decir, si mintió una vez, va a mentir dos y tres y después se va a volver un mentiroso. Le roba su voluntad primero, luego roba, los mata y los destruye. Primero les quita la voluntad, después los hace que hagan el acto malo y después los destruye. Siempre este parámetro se encuentra cuando el diablo influye en la vida de la gente, los desconecta de Dios. Siempre encuentras en las personas estas tres cosas. Terminan perdiendo su voluntad, el diablo los domina. Si ya mintió una vez, tienes que mentir otra vez. O si ya hizo una obra mala, ahora lo fuerzan a que haga otra vez eso mismo, porque está bajo ese control. Segundo, hace las acciones malas, se desconecta de Dios. Y tercero, el diablo los destruye, van a terminar mal. Ok, entonces, en esta palabra, en San Juan 14, el Señor dijo que Él no tuvo nada que el diablo le quiso poner, porque Él siempre amó la justicia y aborreció la maldad. Ahora, es hermoso ser integrado en Dios, es bellísimo. Dios se pone contento cuando nos sometemos a Dios, cuando nos integramos a Dios. Oh, sí, el Dios del cielo, nuestro Padre maravilloso, se complace en los que se integran a Él. Quiere decir, en el que se somete, el que obedece a Él, se deleita a Dios. En el Salmo 16, el verso 3 dice: para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. ¿Sabes cómo se goza Dios cuando tú te sometes a Él? Tú no lo alabas, sí lo alabamos con la boca, pero ¿sabes la alabanza que Dios le da gozo, le da alegría? Es cuando hacemos lo que Él nos manda. Entonces es que verdaderamente somos su gozo del Padre, el gozo de nuestro Padre bendito. Cuando nos sometemos a su palabra, nos integramos. Entre más obedecemos, más nos integramos a Dios, más nuestra vida depende de Dios, más pensamos de Dios, más hablamos de Dios, más hacemos de Dios. Estamos más integrados a Dios.
Así es como debemos vivir y entre más tiempo pasa, más integrados tenemos que estar. Entre más veamos maldad alrededor en este mundo, nosotros tenemos que, como Jesús, amar la justicia, pero aborrecer la maldad en tus pensamientos, cuanto más en los deseos y las acciones. En la mente tenemos que aborrecer a la maldad cuando nos llega el pensar malo, para que no nos desintegre de Dios. Integridad es la pureza original, en donde no ha habido daño en esa persona. Eso es íntegro. Jesús es el único ser que nunca fue desintegrado, que nunca perdió su estado original. Nunca el diablo le logró hacer que desobedeciera a Dios. Por eso Jesús nunca se desintegró de Dios. Pero nosotros sí nos hemos desintegrado. Y recuerda que cada vez que no obedecemos al Señor en su palabra, estamos desintegrándonos, estamos desobedeciendo a Dios, pero nos estamos integrando a otro. Recuerda que solo hay dos reinos, el de Dios y el del diablo. Si no obedecemos a Dios, entonces ¿a quién estamos obedeciendo? No hay tres reinos, solo hay dos. Por eso es muy importante, integrémonos a Dios obedeciendo su palabra. La integridad se refiere a una vida limpia, pura, sin maldad. ¿Tú puedes imaginar? ¿Puede haber vida sin maldad? Sí. ¿Y cómo es que pueden haber vidas sin maldad? Porque por el conocimiento de Dios, la palabra de Dios nos lava y la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado y borra toda maldad. Así que cada vez que viene un pensar malo a mi mente, le digo: Jesús, perdóneme, por favor, y límpieme con su sangre, bórreme este pensamiento malo de mi mente. En el nombre de Jesús lo reprendo de mi vida y aborrezco este pensamiento y decido pensar en la palabra de Dios en vez de estar pensando en un pensar malo. Sí se puede tener una vida limpia, sí se puede estar integrado a Dios, porque Dios nos dio los medios. Está el Espíritu Santo con nosotros, tenemos su palabra. No juegues con ella, aprovechala ahora que estás en el cuerpo. Mira aquel rico, cuando Jesús habla de esa parábola del rico y Lázaro. El rico, ahora que estaba muerto allá en el Seol, ahora quería agua, pero no agua física, quería la palabra. Por favor, aprovecha la palabra, léela, no juegues con ella. La vas a necesitar. Por favor, tomemos cuanta podamos para que no tengamos sed en la eternidad. Por favor, en el nombre de Jesús. Ahora, la integridad es el estado en el que la persona está completa en sus partes. Su espíritu está salvo cuando recibe a Jesús, sus pecados son perdonados. Cuando su alma se somete a la voluntad de Dios, su alma está salva. Y cuando eso está así, también tenemos de parte de Dios su autoridad. Cuando obedecemos a Dios tenemos su autoridad, y con su autoridad de Jesús nosotros echamos fuera demonios, fuera de los cuerpos a los demonios. También el Señor, con su autoridad, nos da autoridad que oremos para que los enfermos sanen y las dolencias se vayan. Ve, Dios nos da los medios que necesitamos para que nosotros seamos salvos, seamos santos y seamos sanos en todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Así que la integridad es una bendición que Dios comparte con nosotros para que podamos ser felices aún en esta tierra. Quiero leerte para que podamos ser integrados en Cristo en las áreas que no están integradas o que estamos desobedeciendo. Debemos, 1, conocer la voluntad de Dios es lo primero. No puedes integrarte si no conoces lo que Él quiere. Conoce la voluntad de Dios. 2, decide obedecerla con la ayuda del Espíritu Santo. 3, aplique los 9 pasos para irse integrando a Dios
hasta que sea íntegro, quiere decir obediente a la palabra de Dios en esa área que ha estado desobedeciendo. 4. Busque cada una de las áreas en las que está desobedeciendo en su persona, en su vida, y pare de hacerlo y empiece a hacer la voluntad de Dios, empiece a integrar esa área de su vida, quiere decir, obedezca lo que dice Dios en esa área para que se integre a Dios y santifique esa área para Dios. Así que eso es lo que el Señor quiere. Ahora, es tan importante esto, porque esto es lo que usted va a hacer, es lo que va a hacer eternamente. Mire, los éxitos temporales, el carro, la casa, la ropa. Ay, ay, ay. Qué bueno que lo tengamos. Gracias a Dios por eso. Pero no se gloríe tanto en ello como en ser integrado. Eso es usted. El llegar a ser íntegro habla de usted mismo, no de cosas, no de otras personas. Es de usted mismo. Tiene que cuidarse usted. Verdaderamente usted ¿cómo quiere ser en la eternidad? ¿Íntegro o no íntegro? Imagine una persona que tiene 2 enchufes, que fue creado para tener un solo enchufe, ser nutrido por la luz de Dios, y resulta que él se crea otro enchufe para que el diablo lo esté también dándole información. Es una persona confusa, una persona desintegrada, es una persona que no es original. Perdió su originalidad, no tiene ya el valor. Llegar a la integridad con Dios es recuperar el valor que Dios nos da a través de Jesucristo. ¿Sabe? El Señor quiere, el Padre quiere que todos tengamos la imagen y la semejanza de su Hijo. Y esto es el propósito de Dios. Nos salvó del pecado para que dejáramos de estar ahí esclavizados, destruidos. Nos dio su palabra para regenerarnos. Cuando nosotros leemos la palabra nos podemos integrar y nos da su sangre para borrar todo el pecado. Y nos da la oportunidad de que ahora podamos decidir en integrarnos. Yo te animo en el nombre de Jesús que ocupes parte de tu vida y la palabra de Dios para que llegues a ser uno con Dios en Jesucristo. Que tus pensamientos y tus deseos, tus decisiones y tus palabras y tus acciones lleguen a ser como las del Señor. Aunque sea aún en las situaciones difíciles. ¿Tú te recuerdas cuando Jesús estaba en la cruz, muriendo por todo el pecado de la humanidad? Al final, sus últimas palabras, Jesús dijo esto. En Lucas 23:34, y Jesús dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Quiero que notes, este es Jesucristo, es el momento más difícil que ha tenido la humanidad, en la historia de la humanidad. Jesús era el momento más peligroso de toda su vida, de desconectarse de Dios. Porque estaba llevando el pecado de cada individuo, tuyo y el mío, el de todos, de toda la humanidad, junta. Era el momento donde Jesús era el peligro más grande de su vida, que en ese momento se desintegra y dice, no, yo no hice esto. ¿Por qué me tienes que culpar de esto? Es Él el que murió, es Él el que hizo, a Él cóbrale. Él no dijo eso. Dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Ve? Él no se desintegró porque Dios
Dios lo había enviado para eso, para morir en la cruz por nosotros. Y el Señor Jesús se mantuvo integrado a Dios. Él no nos rechazó. Él no dijo, yo no hice esas acciones, así que yo no tengo por qué llevar ese dolor, esa vergüenza. Sin embargo, él sabía que era el Cordero. Cuando el Señor le dijo, el Padre dijo, ¿quién irá por nosotros para salvarlos? Jesús dijo, heme aquí, envíame a mí, puesto que para eso me has preparado un cuerpo. Jesús vino para hacer la voluntad de Dios y Jesús la hizo ahí en la cruz. Jesús murió por nuestros pecados para que ahora nosotros tenemos la oportunidad también de ser integrados en Dios. Te animo que te integres en el Señor. Si ya estás en Cristo, por favor, examina las áreas que no están en obediencia en tu persona. Intégralas al Señor para que seas como tú quieres ser, no solo en esta vida, pero en la eternidad. La eternidad no la deciden los que están contigo, la decides tú cada día. Decide por tu eternidad. Decide ser una persona íntegra y complace al Señor. Y el Señor se deleitará en tu persona. Que Dios te bendiga y que el Señor esté contigo todos los días. Él está, solo que tú seas consciente de eso. Que la paz del Señor esté contigo. Amén.